chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. ¿Cómo les vaya en casita? Espero que se encuentren muy bien, que todos en su casa se encuentren bien de salud. Y bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase, pero antes de eso vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces, ahí en casita, recuerden que podemos poner nuestros 10 deditos juntos, nuestros dos ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Y puedes repetir la oración o de tu corazón tú puedes expresarle al Señor qué es lo que tienes en tu corazón, platicarle alguna necesidad que tú tengas o dar alguna acción de gracias también, algo por lo que tú estés agradecido. Puedes abrir tu corazón y expresárselo al Señor, ¿sale? Entonces vamos a orar, vamos a platicar con Dios. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por cada uno de los pequeños que puedes seguir aprendiendo de tu palabra a través de estas clases. Gracias, Padre, porque ha pasado un año desde que estamos a través de estos medios, pero tú has estado con nosotros, tú nos has dado la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir en comunicación con las clases, con las predicaciones, también estar en comunicación los unos con los otros. Gracias, Padre, porque tú no nos has dejado y nos has permitido tantas cosas que han pasado a través de este año. Te pedimos por cada uno de los pequeños, bendíceles, bendice sus hogares y ayúdanos a aprender más de tu palabra y a poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, chicos, pues hemos estado hablando acerca de diferentes personajes, muchos personajes, hombres y mujeres, y muchos de ellos que empezaron a obedecer a Dios desde pequeños. Y que también Dios utilizó sus vidas para hacer cosas maravillosas. Y parte de lo que queremos ver de estas historias es que aún siendo pequeño, tú puedes entregarle tu vida al Señor y Dios puede ocupar tu vida para hacer cosas grandes, aunque tú sientas que eres muy pequeño, que eres muy débil, que no puedes o que no tienes la capacidad. Dios puede y quiere utilizar tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es entregársela a Él. Y bien, el día de hoy vamos a ver a otro personaje. Este personaje es muy bien conocido por casi todos nosotros, pero vamos a recordar un poquito acerca de su vida. Cuando este personaje nació, resulta que los hebreos eran esclavos en Egipto, y entonces el faraón que estaba en Egipto en ese tiempo, pues pensó, cuando los hebreos se multipliquen, van a empezar a crecer y después se van a querer venir en mi contra y pues va a ser un pueblo muy grande. Entonces, para que no se apoderen de mi país, pues la solución que tuvo este faraón fue que ordenó matar a los bebés varones cada que estaban naciendo para que no crecieran y después lucharan contra él y le quitarán su reino. Entonces, este personaje, pues lo que pasó es que su mamá tuvo un gran plan. Entonces, lo que hizo ella es que cuando nació lo tuvo escondido por un tiempo, pero ya cuando no lo pudo esconder, le preparó una canastita, la cubrió muy bien, puso al bebé sobre la canasta y la dejó sobre el río Nilo y pues que el río se llevara al bebé a ver qué pasaba, si de esa manera el bebé se podía salvar y no lo encontraban y lo mataban. Pues resulta que la canastita se fue siguiendo por el río, su hermana lo iba vigilando por ahí para ver qué era lo que pasaba con este bebé. Y entonces en una de esas baja al río pues la princesa, la hija de Faraón, y entonces ella lo encuentra, lo rescata y lo trae al palacio. Bueno, también recuerden que la hermana lo iba siguiendo, entonces cuando la princesa lo encontró le dice, oye, ¿quieres que te consiga una de las mamás de los hebreos para que te cuide al bebé? Y entonces la princesa acepta y ella va a traer a su propia madre, y entonces la propia madre pues también cuidó de este bebé. Y entonces este bebé fue creciendo con las cosas que él iba aprendiendo del palacio, pero un día él se fija en algo muy interesante y ve que hay un hombre maltratando a otro, y entonces él pierde los estribos, pierde la cabeza y mata a un egipcio
a golpes porque lo vio maltratando a uno de los hebreos. Entonces se enojó tanto este personaje del que estamos hablando que lo empezó a golpear y lo mató. Lo escondió en la arena, pero después se descubre y entonces él empieza a tener mucho miedo, que tiene que huir. Y cuando está huyendo llega a una tierra llamada Madián, y después de ciertos años, pasan varios años, y él trabajó como pastor en esta tierra, en la tierra de Madián. Y un día, este personaje, ¿ya saben de quién estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de Moisés. Pues sí, un día Moisés está caminando, cuidando a sus ovejas, porque era pastor, y entonces escuchó una voz, pero desde una zarza ardiente. Eso era algo extraño porque la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Y entonces él se acerca y Dios le habla y le pide que saque a su pueblo, al pueblo de los hebreos, de la esclavitud en Egipto y que los lleve a la tierra prometida. Después de que le dice como no, porque yo no sé hablar muy bien, soy tartamudo, no puedo, no sé, no, y puso varios pretextos. Bueno, después de todos estos pretextos, Dios le dice que no va a ir solo, que va a ir acompañado con su hermano Aarón, y le muestra grandes cosas que Moisés iba a poder hacer. Y entonces Moisés regresa a Egipto y le pide al faraón que libere al pueblo. Pero faraón pues no quería dejar ir a sus esclavos, entonces dijo pues no. Y de ahí se desataron lo que fueron las 10 plagas de Egipto. Y Dios permitió que de esa forma, al llegar a la plaga número 10, pues el faraón los dejara ir. ¿Y por qué? Porque la plaga número 10 fue la muerte de los primogénitos, del hijo mayor de las familias, incluido el hijo de faraón. Entonces, pues faraón se enojó, se puso muy triste y en ese momento les dijo, pues váyanse. ¿Por qué los hijos de los israelitas de los hebreos no murieron? Porque Dios les había dado la indicación de que ellos iban a marcar los postes de las puertas de sus casas con la sangre de un cordero para que ellos estuvieran a salvo. Y entonces después de esto, pues los hebreos huyeron, pero poco después el faraón cambió de idea y dijo, ay, pues como que ya se me fueron mis esclavos y eso no está muy bien. Entonces fue detrás de ellos y los persiguió hasta orillas del Mar Rojo, donde los israelitas pues ya no tenían para dónde escapar, ni para un lado ni para el otro. Enfrente estaba el mar y atrás estaban los soldados de Faraón que los venían persiguiendo. Entonces, ahí una vez más Dios hace un milagro y le dice a Moisés que levante su vara, y cuando él lo hace, las aguas se separaron para abrir un camino. ¿Se imaginan ustedes eso? ¡Ah! Debió de haber sido algo sorprendente que el mar se partiera en dos, que se hiciera un camino para que ellos pasaran. De verdad, increíble. Y pues empezaron a pasar, y cuando los hebreos pasaron y estaban a salvo del otro lado del mar, Moisés levantó su vara nuevamente y el agua se cerró sobre el ejército de Faraón que los venía persiguiendo, y el ejército se ahogó, y así Dios salvó a los hebreos. Pero esto no fue lo único sorprendente que le pasó a Moisés o que hizo con la ayuda de Dios, sino que Moisés ahora era el líder de este pueblo. Y este pueblo pues no era un pueblo muy obediente, que digamos, o que se conformaba con ciertas cosas o que estaba muy contento, sino que este pueblo pues se quejaba por todo. Y entonces un día se quedaron sin comida, tenían hambre y culparon a Moisés. Oye, Moisés, pero allá en Egipto nosotros estábamos mejor porque comíamos carne, teníamos un buen de cosas, y ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si mira, nos venimos a morir al desierto y te pasas, y se empezaron a quejar. Y entonces pues Moisés siempre acudía a Dios para saber pues qué era lo que tenía que hacer, y entonces Dios le dice a Moisés que él les va a proporcionar comida. Y al día siguiente Dios proporciona el maná, y el maná pues era
algo que Maná quiere decir, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y era como un pan muy blando, suavecito, que caía y que ellos podían recoger y podían comerlo. Pero no solo eso, sino que también mandó codornices y ellos podían atraparlas y las podían cocinar y comer también. Después de eso no fue lo único sorprendente que Dios hizo mientras Moisés era líder de este pueblo, sino que también se les acabó el agua. Y entonces Dios le dice a Moisés que golpee una roca con su vara y así el agua salió de la roca y todos tuvieron agua para beber. ¿Se imaginan ustedes hacer eso? Golpear una roca y que de la roca salga agua. Eso no es algo posible y no es algo que nosotros podamos hacer hoy en día. Sin embargo, Dios lo pudo hacer y Moisés fue testigo de todos estos milagros. No solo eso, sino que tiempo después, pues ya llevaban cierto tiempo de viaje por el desierto y entonces Dios le habla a Moisés y le pide que suba a la cima de una montaña, de un gran monte que estaba ahí, y en la cima de ese monte Dios le da a Moisés unas leyes que le decían pues cómo tenía que vivir el pueblo, qué es lo que tenía que hacer, y estas leyes nosotros los conocemos como los 10 mandamientos y Dios las escribió en 2 tablas de piedra. Imagínense todo lo que había pasado. Moisés vio cómo el mar se abrió en dos, vio cómo caía la comida del cielo y cómo venían las codornices, vio salir de la piedra agua y pudo recibir de parte de Dios las tablas de la ley. Esa es parte de la historia del pueblo de Israel y de Moisés. Pero, chicos, Dios eligió a Moisés y lo preparó. Dios preparó a Moisés en el desierto. Y aunque Moisés no era un hombre de fácil palabra, que pudiese hablar muy bien, él mismo le dice, oye, soy tartamudo, no puedo. Dios le dice, ve y hazlo. Y eso es algo que también Dios nos dice a nosotros. Muchas veces Dios nos dice que nosotros vayamos y hagamos ciertas cosas, pero nosotros le ponemos tantísimos pretextos a Dios cuando Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Y Moisés presenció muchísimos milagros. También hubo algunas fallas de su parte. También hubo momentos en los que estaba triste, en los que estaba enojado, pero Moisés decidió confiar en Dios. Moisés obedecía a Dios y él presenció cosas maravillosas, realmente increíbles. Tan solo el ver salir agua de una roca, eso es algo increíble. Pues así también Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Y nosotros podemos aprender que aunque nosotros no tengamos la capacidad, que nosotros también no podemos hablar o tener facilidad de palabra o alguna otra situación que tú tengas, Dios puede utilizar tu vida y puede hacer cosas maravillosas para su gloria. Y vamos a terminar en oración. Entonces ahí en casita puedes poner tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por cada uno de los pequeños. Te pedimos, Señor, que todo lo que nosotros hayamos aprendido, tú nos ayudes a vivirlo, a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser hombres obedientes, a poder ir y hacer las cosas que tú nos pides, Señor. Y a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, saber que tú estarás con nosotros y nos guiarás en todo momento. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos pequeños. Bendíceles y cuídales en sus hogares. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, chicos, que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.